El 1 de noviembre de 2019 nos publicaron el primer informe de presentación de Diablo 4. 3 años y pico después, ya tenemos una fecha final, o eso se supone, siendo el 6 del 6 de este año. Además de una beta abierta pendiente, donde todo apunta a que podría ser indicada en el festival de IGN que tendrá lugar los días 17 y 18, donde asistirá Diablo con imágenes exclusivas y noticias. Aunque no hay nada oficial sobre la beta de Diablo, es muy curioso el comentario de Rod Ferguson, o como se diga, el actual supervisor de la saga, donde, ante la pregunta de si hay alguna pista sobre la beta de Diablo, nos responde que será pronto, y que si hubiera algún momento gaming en este mes para anunciar una gran noticia, por lo que, aunque no dice nada directamente, sí que nos ha dejado a todos con el anzuelo echado. Por otro lado, aunque tampoco es nada oficial, se tienen sospechas de que la beta podría llegar a partir del 15 de abril, ya que la gira de Hells Inc. establecerá el final de su gira en esa fecha, y sabemos que a todos aquellos que tuvieron la suerte de poder hacerse un tatuaje con la temática de Diablo, les llegará una clave para la beta, por lo que para que todos tengan acceso, debería de hacerse después de esta última fecha. Además, no es nada raro sacar una beta del juego un mes antes de su lanzamiento. Y tras toda esta información, no olvidéis suscribiros a mi canal donde os mantendré informados de todas las noticias de Diablo. Pero no os preocupéis, porque mientras esperamos, voy a sacar una serie de vídeos donde comentaré todo lo que sabemos de forma oficial. Y, para no empezar muy fuerte, comenzaremos dando algunas pinceladas de cómo será Diablo 4 y de lo que Blizzard tenía en mente al respecto. Comenzando por hablar de su mundo abierto entre comillas, ya que los mapas serán muy similares a los de Diablo 3, con la diferencia de que no habrá pantalla de carga entre las 5 tipos de regiones, que son totalmente explorables desde nuestra montura. Además, no se requiere de cierto nivel de campaña para visitar nuevas zonas, y también es posible que te encuentres con otros jugadores, ya sea en eventos públicos, voces de mundo, ciudades, en las cuales se ejercerá de punto social para unir tus fuerzas a otros jugadores o mostrar tu avaricia en el comercio. Y como no, el poder convertir a otros jugadores en manchas de sangre en el suelo, ya sea por gloria, tesoros, venganza o simplemente porque te pones a ser cruel. Pero nada de esto es obligatorio. Al igual que puedes formar un grupo de hasta 4 jugadores, también puedes continuar la campaña o hacer mazmorras en solitario o acompañado de un grupo de fieles esqueletos a tu lado. Blizzard tenía la idea de darnos total libertad al jugador, y eso se hará notable en la construcción de tu personaje, ya que cambia el sistema de set de Diablo 3, donde un set definía la forma de jugar de tu personaje. En Diablo 4 es todo lo contrario. El equipamiento de tu personaje se ajustará a tu forma de juego, y eso lo consigue con la posibilidad de equiparte varios objetos legendarios, subida de estadísticas de forma manual, mejora de objetos, un árbol de habilidades totalmente nuevo, y otras muchas cosas que iré detallando en los siguientes vídeos. Pero lo que sí os detallo ahora es que seguirán manteniendo muchas opciones que ya conocéis, como el modo incondicional, las temporadas, los clanes y el comercio, que a pesar de que fue un desastre en Diablo 3, quieren recuperar esa opción sin que afecte a la jugabilidad. Pero no solo van a mantener estas opciones, sino que van a revivir algunas, como el cooperativo local de hasta 2 jugadores, aunque esta función solo estará disponible en consolas. Aún así, no os preocupéis, todo esto es solo una pincelada de toda la información que ya tenemos sobre Diablo 4 y que iré detallando parte a parte en los próximos vídeos. Por lo que suscríbete para no perderte detalle y nos vemos en la parte número 2, donde para entrar en calor hablaremos sobre las distintas clases y su especialidad única. ¡Chaito!